Ok, bueno, pues bienvenidos nuevamente a un café con el pastor. Espero que ya tengan su café. Al menos el pastor ya está aquí, ¿no? Entonces, lo que les falta tal vez es el café. Y bueno, el día de hoy, como en todos estos jueves, hemos estado viendo temas que ustedes han estado solicitando. El día de hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando acerca de qué dice la Biblia acerca del sacerdocio, dado que es un tema que como que abarca muchas cosas en la revelación del Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento. O sea, es mucho lo que hay que ver. Yo creo que tal vez vayan a ser dos o tres jueves que voy a ocupar para esto. El día de hoy vamos a estar hablando de la consagración, del aceite, de la santa unción. Igualmente, yo creo que la próxima semana hablaremos, pues, de toda la vestimenta que el sacerdote llevaba y todos esos significados padrísimos que tiene. Luego hablaremos, yo creo que de el sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Melquisedec. Y bueno, vamos a ver qué más sale, pero creo que es algo bastante importante, algo bastante grande. Ojalá y que toda la gente pudiera conocer estas cosas que la palabra de Dios tiene. Es una revelación bonita, rica para todos nosotros. Así es que bueno, voy a iniciar leyendo Éxodo 30 a partir del verso 22. Como ya saben, tienen la oportunidad de levantar su manita en cualquier momento, ¿ok? Y hacer alguna pregunta que ustedes deseen. Su manita virtual. Éxodo 30, 22. Voy a leer hasta el verso 33. Dice la palabra de Dios así, ya lo tienen ustedes ahí en su pantalla. Espero que lo puedan leer de allí. Si no, a ver, déjenme ver si puedo abrir un poco más la letra para que sea más fácil de que lo puedan leer. Bueno, ahí está. Ah, Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, van a ser 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 siclos, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar el incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por sus generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni harán otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendrán ustedes. Cualquiera que compusiere algún ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de su pueblo. Ok.
Muy bien, pues muchas gracias, Señor, por este tema, por esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te ruego en el nombre de Jesús que pueda ser una eh, preciosa revelación para toda la gente que lo escuche, que puedan recibir de ti, de esta palabra, en el nombre de Jesús. Ok. Bueno, como les decía, pues este es un tema solicitado por ustedes. ¿Qué dice la Biblia acerca del sacerdocio? El día de hoy hablaremos de esta consagración y de el aceite de la santa unción. En esta porción bíblica que hemos leído, hemos visto cómo Dios le da instrucciones precisas a Moisés para elaborar un ungüento, un aceite aromático, un tipo de perfume a partir de estos elementos, un ungüento especial para santificar el tabernáculo y todos los utensilios de oro, de plata, los utensilios que estaban en el atrio, que eran de bronce también. Todo lo que estaba en el tabernáculo incluido debería de ser consagrado, apartado para Dios, es decir, que todas esas piezas, muebles, utensilios que se habían elaborado para la función del tabernáculo iban a ser usados única y exclusivamente para los ritos, las tareas que se iban a desarrollar dentro del tabernáculo. Eso quería decir que iban a ser consagrados, que iban a ser santificados. Dentro de todos estos elementos, ustedes pueden decir, bueno, pues, y es que el candelero, un gran candelero, pues como para qué lo ibas a usar afuera. No, no, pero esa es una pieza que era muy especial. Pero dentro de los utensilios, pues había cucharillas, había cuchillos, había todo esto que se habían preparado para la obra del tabernáculo y siendo estos consagrados a través de este ritual que le estaba pidiendo Dios a Moisés, esos utensilios no podrían ser utilizados para otra cosa. El sacerdote no se los podría llevar a su casa, no podrían ser utilizados en otra tarea, sino en las tareas dedicadas a el templo, a el tabernáculo. Así es que dice aquí, noten ustedes, que todo lo que tocara dicho aceite sería santificado, apartado para Dios, para cumplir la tarea y el propósito para el cual habían sido elaborados. Eh, em, no había ninguna otra función en que pudieran utilizarse, sino únicamente lo que Dios había ordenado. De la misma manera, allí ustedes pueden ver, después de hablar de todos los utensilios, de los muebles, de todas estas cosas que se habían elaborado para el tabernáculo, también Dios incluye a Aarón y sus hijos, los sacerdotes. A Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como la descendencia sacerdotal, todos ellos igualmente deberían de ser consagrados a través de esta unción, de la santa unción. Habría una ceremonia muy especial. En esa ceremonia, Moisés derramaría de este aceite sobre ellos, con lo cual Aarón sería consagrado como sumo sacerdote y sus hijos serían consagrados como sacerdotes para toda la nación. Ninguna otra persona podría ejercer esta función sino aquellas personas que hubieran sido elegidas por Dios y ungidas por Dios con el aceite de la santa unción. Así es que, bueno, yo creo que fue un honor extraordinario el que tuvo Aarón y su descendencia, pues de ser apartados para Dios, para servirle a Dios, para servir en su casa
y poderse mover diariamente entre las cosas sagradas y santas de Dios. Yo quiero que ustedes imaginen, bueno, una persona común, pues trabajaría en el campo, semillas, tierra, arado, animales. Otra persona que a lo mejor fuera ganadero estaría con los animales, les daría de comer, sería lo que haría todos los días. Otro que fuera herrero, pues estaría trabajando con hierro, fuego, estaría pegando con martillos. Todos los días tendría ciertos instrumentos. Bueno, estos amigos tendrían el honor de todos los días estarse moviendo entre las cosas santas, entre las cosas sagradas. Y nada más ellos. O sea, era un honor maravilloso el que ellos habían recibido. Y bueno, el libro de Apocalipsis, del cual hemos hablado ya varias veces en esta porción, hay una noticia que, bueno, si ellos eran privilegiados para moverse en esto, dice la palabra de Dios que nosotros hemos recibido el mismo privilegio. Por eso es tan extraordinario lo que dice esta parte de la revelación en Apocalipsis. Si alguien puede leerlo, Apocalipsis 5, verso 9 y 10. Apocalipsis 5, verso 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gracias, Bene. Así es que en este libro de Revelaciones, en Apocalipsis, nos dice la palabra de Dios que hemos sido adquiridos, fuimos comprados con el precio de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Ese fue el precio pagado por Dios para comprarnos. Nosotros le pertenecíamos a este mundo, dice aquí que le pertenecíamos al linaje, le pertenecíamos a la lengua, al pueblo, a la nación de donde nacimos, pero de allí nos compró Dios y nos compró con un propósito: hacernos reyes y sacerdotes. Así es que yo quiero que ustedes noten que aquel impresionante privilegio que tuvo Aarón y que tuvo su descendencia, ese privilegio de moverse entre lo santo, de tocar lo santo todos los días, es ahora nuestro privilegio a través de la redención en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Qué maravilloso es la gracia que nos ha incluido en este privilegio tan, pero tan extraordinario como el que tuvo Aarón y que tuvieron sus hijos. Eh, Así es que el plan que Dios tuvo desde el principio ha sido consolidado y ha tenido grande éxito. ¿Cuál es el plan que Dios tuvo? Miren, desde el inicio, vean ustedes Éxodo 19, 5 y 6, si alguien lo puede leer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense nada más que el plan, miren bien, Dios nombró a un hombre, a Aarón y a su descendencia para ser los sacerdotes. Ningún otro podría ser sacerdote, sino únicamente los elegidos por Dios, que era Aarón y sus hijos, a través de la consagración por el aceite de la santa unción. Bueno, pero el plan era este. Ustedes, dice, si guardaran mi pacto,
El anterior pacto, el pacto de la ley, no fue guardado por ellos. No se cumplió esta idea de Dios, no se cumplió porque no pudieron guardar ese pacto. Y no lo pudieron guardar porque era imposible por una incompatibilidad, como lo hemos visto varias veces, de naturalezas. El hombre es carnal y la ley que Dios le estaba dando era espiritual. No pudieron cumplir con ello. Pero el plan era este. Dice que ustedes me sean un reino de sacerdotes y gente santa. ¡Wow! Este es el plan de Dios. Un reino de sacerdotes. Construir un reino de sacerdotes y gente santa. Yo quiero que ustedes noten esto. ¿Cuál es el plan de Dios desde el inicio? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué estableció un aceite de la unción? ¿Por qué los consagró? ¿Cuál era la idea final de Dios? Construir un reino de sacerdotes y gente santa, apartada para él. Ahora, bueno, la palabra de Dios nos dice, nuevamente contrasto contra el Nuevo Testamento, de que pues ya no estamos más en la potestad de las tinieblas, sino que hemos sido traspasados a un reino de luz. Tenemos un reino de luz, ya no estamos en la potestad de las tinieblas. Dice la palabra de Dios entonces en Primera de Pedro 2:9, si alguien lo puede leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, entonces habla de nosotros y nos dice que nosotros somos linaje escogido. ¿Por qué dice el apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido? Bueno, pues porque los primeros sacerdotes eran un linaje escogido. Eran Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos fueron escogidos para ser los sacerdotes de Dios. Y ahora nos dice, ustedes han recibido ese privilegio. Ustedes son el linaje escogido de Dios. Un linaje escogido para que puedan ser un sacerdocio real. O sea, cuando habla real no quiere decir verdadero. Con real quiere decir el sacerdocio del reino. Recuerden ustedes que el plan de Dios era hacer un reino de sacerdotes. Bueno, pues ahora el apóstol Pedro dice, ustedes son el sacerdocio del reino, ¿ok? Son un real sacerdocio. El plan de Dios era hacer un reino de gente santa. Entonces Pedro dice, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, como lo dice Apocalipsis, para que ustedes anuncien las virtudes de quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que nosotros somos un linaje escogido, somos hijos de Dios, un linaje escogido, hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, nacidos por la palabra de Dios a través de la fe en Jesucristo. Así es que somos un linaje escogido como lo fue Aarón y sus hijos. Nadie más podría ejercer el sacerdocio, nadie más podría ejercer las funciones sacerdotales, sino únicamente el linaje escogido de Dios a través del aceite de la santa unción. Y nosotros somos ahora ese linaje escogido para ejercer un sacerdocio en este mundo. Nadie más puede ejercer el sacerdocio sino aquellos que han sido elegidos, aquellos que son ese linaje escogido, aquellos que son hijos de Dios, pueden ejercer este sacerdocio en el mundo.
como una nación santa para Dios. Así es que, bueno, yo en esta primera parte que apenas estoy llevando una introducción, ya te he dado una extraordinaria noticia, que tú y yo somos un sacerdocio del reino, ¿ok? Somos los sacerdotes del reino de Dios. Somos una nación de gente santa apartada para Dios. Somos un pueblo adquirido por la sangre de Jesús, por la redención. Son noticias maravillosas. No sé si tú las puedas poder ver, pero qué maravilla. O sea, lo que Dios había planeado se está cumpliendo. Lo que Dios vio para Aarón y sus hijos, ahora nosotros lo estamos recibiendo. Así es que tenemos el enorme privilegio de haber sido elegidos dentro del mundo para ejercer el sacerdocio divino, el sacerdocio del reino. Así es que tú que estás escuchando, si has creído en Jesús, si has nacido de nuevo por el Espíritu, yo te tengo una noticia maravillosa. Tú has sido elegido, tú has sido elegida para poder tocar lo santo de Dios. Wow. En el Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos, solamente los hombres de ese linaje podrían tocar lo santo. Las mujeres estaban fuera de esta ecuación. Bueno, pues ahora todos los nacidos, todos los que han sido redimidos, tienen la oportunidad de tocar lo santo de Dios. Hombres, mujeres, grandes, viejos, todos. ¿Qué es esto, lo santo de Dios? ¿De qué está hablando cuando yo les digo lo santo de Dios? Bueno, en aquel entonces, tocar lo santo de Dios era el aceite que se ponía en el candelero, el incienso aromático que se ponía en el altar del incienso, los panes que estaban enfrente del candelero, esos panes que debían de comer los sacerdotes, el ministrar los sacrificios, el ministrar una vez al año delante del arca de Dios. O sea, todas esas cosas son lo santo de Dios. Aún cuando estaban afuera, que estaban en el atrio, pues el altar de los sacrificios, todas esas cosas habían sido santificadas para Dios y solo los sacerdotes podrían tocar esas cosas, pues eran santas. Hoy día, lo santo de Dios no es las sillas que están en el salón en donde nos reunimos, no son los instrumentos que se tocan para alabar a Dios. Lo santo de Dios no son los focos o las lámparas, no son las luces. No, no, no. Lo santo de Dios es su palabra, su poder, su presencia, su nombre, sus dones espirituales. Todas esas cosas son santas, son preciosas, que Dios le ha dado a la iglesia para que las toque, para que las administre, para que las maneje. Eh, eh, como les digo, el sacerdote era el único que podía entrar en el tabernáculo, al lugar santo, el único que tendría que mantener el fuego santo, allí el fuego en el candelero, etcétera. Eran cosas sagradas, eran cosas muy santas y solo los sacerdotes tenían acceso a ellas. Así es que tener acceso al Espíritu de Dios, tener acceso, como lo podemos ver en el candelero, esas 7 lámparas hablaban de los espíritus de Dios, espíritu de inteligencia, de sabiduría, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Eso es tocar lo sagrado. Poder levantar nuestra adoración delante de la presencia de Dios como aquel incienso que subía delante de su presencia, pues eso es tocar lo santo.
poder comer la palabra de Dios, que era un tipo de los panes sin levadura que estaban ahí enfrente, pues es verdaderamente tener contacto con lo santo, con lo sagrado de Dios. Así es que tú has sido llamado, tienes el privilegio, has sido adquirido para tocar, manejar, administrar las cosas santas de Dios. Esto es algo maravilloso. Ok, ahora, regresando a el pasaje que leímos al inicio, yo quiero que tú recuerdes que todas las cosas de las cuales se hablan en el Antiguo Testamento, nos dice el Nuevo Testamento, son figura y sombra de las cosas espirituales que Dios tendría para nosotros. Así es que cuando Dios le instruyó a Moisés para elaborar ese aceite muy especial, que tendría una única función, que sería santificar y consagrar tanto al templo como sus utensilios y a los sacerdotes que tendrían contacto directo con ello, ese aceite igualmente es figura y sombra de las cosas que vendrían para nosotros. La palabra de Dios nos indica que los sacerdotes entonces deben ser ungidos con una unción especial que los consagre, que los santifique para poder tocar las cosas sagradas, las cosas santas de Dios. ¿Ok? Antes de poder tocar lo santo de Dios, el sacerdote tiene que ser consagrado, tiene que ser apartado a través de ese aceite de la santa unción. En la palabra de Dios, yo quiero decirte que podemos encontrar en el Antiguo Testamento 3 diferentes tipos de unción, ¿ok? Que tienen diferentes funciones. 3 diferentes unciones con 3 funciones diferentes cada una de esas unciones. Y que ahorita que yo te lo explique, tú te vas a dar cuenta que se trata de una unción progresiva, ¿ok? Que nos va llevando a más. La primera unción de la cual habla en Éxodo, en el Antiguo Testamento, nos habla la palabra de Dios de la unción del leproso, ¿ok? Primera unción, la unción del leproso. Dios le dio a Moisés instrucciones muy precisas para incluir en la ley de cómo tratar a los leprosos. Ustedes pueden encontrar todas estas reglas dentro de los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico. ¿Ok? Capítulo 13, no lo vamos a leer. Capítulo 13 y 14 de Levítico incluyen todas las instrucciones que Dios le dio al sacerdocio para saber cómo tratar con los leprosos. La lepra era una enfermedad considerada altamente contagiosa, por lo cual el sacerdote debería de estar capacitado para identificar la lepra en el cuerpo humano. Todo leproso debería de ser echado fuera del campamento, echado fuera de la ciudad en donde vivía, donde tendría que habitar lejos de la gente para evitar el contagio hacia las personas limpias, hacia las personas que no estaban infectadas con la lepra. Además, si acaso algún leproso se acercara a la población, debería de llevar en una de sus piernas un tipo de cencerro, ¿ok? Para ir haciendo ruido cuando caminara. Además de que mientras caminaba, él debería de ir gritando, leproso, leproso. De tal manera que si había alguna persona cerca, se fuera, huyera, no estuviera cerca de esa persona. Así es que todo leproso era declarado inmundo. ¿Ok? Esta es una palabra muy, muy importante, muy interesante. Todo
leproso debería de ser declarado inmundo por el sacerdote y debía abandonar la ciudad como consecuencia. Sin embargo, cuando ya sea el hombre o la mujer veían que empezaban a mejorar, que sus llagas empezaban a cerrarse, entonces se podría acercar al sacerdote, quien lo iba a ver, para darse cuenta si su piel verdaderamente ya había sido restablecida. Entonces, el sacerdote, si la piel de esta persona ya estaba sana, estaba bien, hacía una ceremonia de purificación, una ceremonia en la cual el leproso dejaba de ser considerado inmundo para ser considerado puro, limpio, ¿ok? Era una ceremonia de purificación. Se hacía un sacrificio de un cordero y se le ungía a esta persona, se derramaba aceite puro de olivas sobre su cabeza, con lo cual la persona era declarada limpia y purificada. Levítico 14:29 nos dice ese texto, si lo pueden leer para que ustedes vean el resultado de esa ceremonia. Y lo que es sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Gracias. Así es que quiero que ustedes vean que una persona que había padecido de lepra era considerado inmundo y estaba fuera de tener comunión con Dios. Tenía que ser reconciliado con Dios. Wow. Como ya hemos visto varias veces, otra vez, las cosas del Antiguo Testamento son figura y sombra de las cosas espirituales venideras. Bueno, la lepra en el Antiguo Testamento es un tipo del pecado del hombre, el pecado que lo ensucia, el pecado que lo envilece, el pecado que lo hace considerarse inmundo. ¿Ok? Por la lepra, una persona era considerada inmunda. La lepra es un tipo de pecado. El pecado te aparta de la gloria de Dios y te hace una persona inmunda. Pero Dios proveyó de un cordero sin mancha, de Jesucristo, para que a través de su sacrificio nosotros podamos ser liberados de la inmundicia del pecado dentro de nosotros, y entonces, quitado el pecado, quitada la lepra, nosotros podamos venir delante de Dios y ser considerados como puros. Todo pecado, como lo hemos visto, fue cargado por Jesús en aquel día de juicio terrible que se dio, el día en que todos los pecados del mundo fueron juzgados, condenados y castigados, pero no en cada persona, sino en Cristo Jesús, todos ellos, para que todo aquel que creyera en Jesús no fuera condenado en el día de ese juicio. Así es que todos los pecados fueron quitados y remitidos a Jesús, por lo cual la lepra que había en nosotros desapareció. Pero hay una señal de que tú has sido limpio, de que tú has sido purificado, y esa señal es el derramamiento del Espíritu Santo sobre ti. El Espíritu Santo es derramado sobre ti, que has creído en lo que hizo Jesús, que quitó de ti la lepra, que quitó de ti el pecado. El Espíritu Santo es un aceite de olivas puro que es derramado sobre el leproso, el que había sido leproso, y entonces ahora es declarado puro, es declarado limpio. Wow, ¿me estás siguiendo? El Espíritu Santo derramado sobre nosotros es la unción de
el leproso que ha sido considerado limpio. Wow. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Espero que no. No sé, pero si la tienen, venga. Nadie levanta su manita. Ok. A ver, Rebe. Es que no sé si me estoy adelantando o me estoy saliendo, pero desde hace ratito quería preguntar, este, lo que leímos en primera de ahí en Pedro, dice que somos real sacerdocio, nación santa y demás, pero el propósito de haber sido llamados y sacados de las tinieblas a la luz es para anunciar las virtudes de Jesús, ¿no? Del que nos sacó de allí. Pero en lo personal, yo creo que nos encontramos con muchas personas que al hablar de la palabra sacerdote o sacerdocio, como que quieren pensar que somos algo así como que intercesores delante de Dios para ellos. Entonces, incluso pues te piden, ¿no? Que tú estés orando, que tú estés pidiendo y demás, porque no se sienten a lo mejor ellos como que, aún cristianos, que ellos pueden llegar directamente al Señor sin necesidad de que alguien interceda por ellos. Y bueno, pues tú ya nos has explicado varias veces que pues el único intercesor es Jesús entre Dios y el hombre, pero al hablar de sacerdocio, sí creo que puede ser que también eso se interprete, ¿no? Que podamos ser intercesores. De hecho, hay mucha gente que habla de las personas que oran por otros como intercesores. Entonces, no sé cómo se podría eso de alguna manera explicar a las personas. Sí, ok. El sacerdote es la persona que toca las cosas santas. Vamos a hablar de las funciones, no el día de hoy, de las funciones sacerdotales. Pero dentro de esas funciones sacerdotales era que la gente pudiera tener discernimiento del bien y del mal, que no lo tenían. Para eso estaba el sacerdote, para enseñarles. No tenían al Espíritu Santo, evidentemente, para poder tener discernimiento de bien y de mal. Entonces el sacerdote tendría esa tarea. Y el sacerdote lo que tendría que hacer es ofrecer sacrificios, expiar en los sacrificios para que la gente pudiera tener el perdón y poderse reconciliar con Dios. Todo eso ya lo hizo Jesucristo. Así es que la tarea sacerdotal que hoy día nosotros tenemos, como comento, es poder tocar las cosas santas como es la palabra de Dios, el poder de Dios, su unción para poder llevar sanidad a las personas, para poderles llevar gozo, para quitar su manto, su manto de silicio por gozo, por alegría. Esa es la idea de un sacerdocio en nuestro tiempo, ¿no? Poder ser ejemplo incluso para las demás personas, que ahorita de eso sí vamos a hablar un poquito. Pero no, nosotros no somos intercesores delante de Dios. El único intercesor que existe delante de Dios es Jesús. Él es nuestro abogado delante del Padre. Dice la palabra que si hubiéramos pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es el que aboga por nosotros. Él es incluso el que ora por nosotros en el cielo, el que está orando. O sea, tenemos un intercesor que es Jesús. Uno intercede en el cielo por nosotros, Jesús. Uno intercede en la tierra por nosotros, es el Espíritu Santo. Eh, Así es que, bueno, no tenemos esa tarea que hacer como sacerdotes, ¿ok? Respondiendo a esa pregunta. Bueno, pero yo hablaba de la unción del leproso, esa primera unción que nos declara como puros, nos declara limpios delante de Dios. El Espíritu Santo
habitando en ti, el Espíritu Santo moviéndose en ti, es la clara evidencia de que tú ya no eres inmundo, de que tú has sido declarado puro, limpio delante de Dios. Ahora, pero la segunda unción de la cual nos habla la palabra de Dios es la unción sacerdotal, lo que nosotros leímos al mero inicio. Se trataba de un ungüento único, especial, para que el linaje escogido pudiera realizar esa función sacerdotal. Todo lo que tocara aquella unción sería santo para Dios, nos dice. Así es de que a partir de que Aarón y sus hijos fueron ungidos con el aceite de la santa unción, ellos fueron apartados para Dios y debían ministrar dentro del tabernáculo en todos los ritos que Dios había ordenado en la ley. El sacerdote sería el encargado de ministrar delante de la presencia de Dios. El sacerdote sería el encargado de enseñarle al pueblo sobre la palabra de Dios. El sacerdote sería el encargado de consultar a Dios por el pueblo mediante el Urim y el Tumim. Eran dos piedras que llevaban los sacerdotes en el efod que portaban sobre su pecho. De esto hablaremos la próxima semana, la vestimenta y el Urim y Tumim y todas estas cosas. Bueno, en esta ceremonia en la que los sacerdotes eran santificados, incluía el sacrificio de un cordero sin mancha, en el cual ellos tendrían que poner sus manos sobre su cabeza, la cabeza del cordero, para transmitir sobre el cordero toda la culpa que ellos tenían. Debían lavarse perfectamente con agua a la puerta del tabernáculo y entonces podrían colocarse las vestiduras sagradas, las vestiduras sacerdotales, unas vestiduras específicas ordenadas por Dios, para entonces, ya con sus vestidos, ya limpios, ya sin culpa, porque ya la habían transmitido al Cordero, entonces se preparaban para ser ungidos por el aceite de la Santa Unción. Así era esa ceremonia. En esta unción los apartaba del pueblo, los santificaba, y el sumo sacerdote incluso llevaría una diadema y sobre la diadema una mitra que decía santidad a Jehová, para que todo el pueblo pudiera leerla, ¿ok? Una mitra sobre su cabeza. Como les digo, bajo la ley, solamente los sacerdotes podrían tocar lo santo, nadie más. Si alguno intentaba tocar lo santo de Dios, moriría. Por ejemplo, tenemos el caso de Usa. ¿Se acuerdan de él? Era hijo de Abinadab. Ellos tuvieron el arca de Dios en su casa por un periodo de 20 años. Se acostumbró a tener el arca en su casa, ¿no? Y cuando iba a ser transportada para Jerusalén por David, tropezaron los bueyes que llevaban el carro donde iba el arca estuvo a punto de caer, y entonces Usa, acostumbrado a tener el arca dentro de su casa 20 años, estiró su mano, detuvo el arca para que no se cayera, y en ese momento murió. ¡Wow! Por haber tocado lo santo sin haber estado consagrado. Sin embargo, Obed y Edom, sus hijos, tuvieron 3 meses el arca en sus casas y ellos pudieron ministrar delante de la presencia de Dios. Dice que su padre los consagró para Dios para que pudieran ministrar delante del arca, y ellos recibieron grande bendición en solamente 3 meses. La diferencia entre uno y otro fue que Obed se dio cuenta que tenía que consagrar a sus hijos para poder tener contacto con estas cosas santas. El
Este domingo pasado yo les decía que Jesús trajo una nueva justicia, la justicia de Dios la trajo a través del reino de Dios. Y durante este ministerio ustedes pueden apreciar que un leproso considerado inmundo llegó con Jesús y Jesús lo tocó. Y no se murió el leproso, sino que sanó. Fue tocado por lo santo y sanó. Si quieres, puedes sanarme, le dijo el leproso. Y Jesús no le dijo solamente quiero, sino que se acercó y lo tocó, y lo santo tocó lo inmundo y lo limpió. ¡Wow! Igualmente, les decía este domingo pasado, una mujer que había padecido durante 12 años el flujo de sangre, era considerada inmunda. Toda mujer que estaba durante su periodo se consideraba inmunda, estaba sucia, había suciedad. Entonces, esa mujer, 12 años, imagínense con este problema, llegó por detrás de Jesús a hurtadillas, ¿no? Llegó por atrás de Jesús intentando de que nadie se diera cuenta y tocó el manto de Jesús lo menos posible, tocó el manto de Jesús con una fe grande de que al tan solo tocar el borde de su manto, ella sería sana. Nuevamente, ustedes se pueden dar cuenta que aquí lo inmundo tocó lo sano. Ustedes podrían decir, bueno, en el caso anterior, fue Jesús el que tocó al leproso, ¿no? Fue voluntad de Jesús tocar al leproso, pero acá no fue la voluntad de Jesús tocar a la inmunda, sino la inmunda tocó a Jesús. Nuevamente entonces lo inmundo tocó lo santo y no murió, sino por el contrario, recibió vida eterna. Jesús se volteó y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Wow, recibió vida eterna en vez de recibir muerte. Usa tocó lo santo y se murió. Pero esta mujer no murió, sino que recibió vida eterna. Es una justicia, la justicia de Dios, la justicia del reino de Dios, es algo totalmente diferente a lo que ocurría en la ley. Pero ser sacerdotes no solamente es tocar lo santo para recibir un milagro, es recibir esa unción de leproso que nos declara limpios para entonces ahora recibir una unción sacerdotal por el Espíritu Santo en nosotros, que nos da una habilitación para manipular quiere decir tocar, mover, administrar, para manipular las cosas sagradas nuevamente que son la palabra de Dios, el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Ok? Para ello es necesario ser consagrado, ser apartado, ser santificado por el Espíritu Santo. Y tú puedes decir, entonces eso incluye una ceremonia. No. En el Nuevo Testamento no hay ceremonias como esto. Te voy a apartar y te voy a santificar y vamos a elaborar una serie de ceremonias. No, esto lo hace el Espíritu de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y verso 20. Si alguien lo puede leer. Primera de Juan 2:20, si no, yo lo leo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ok, gracias. Cuando dice, ustedes tienen la unción del Santo, está diciendo, ustedes tienen la unción de Jesús. Ok. La misma unción que reposó en Jesucristo, ustedes la tienen. La unción del sacerdocio, de acuerdo
a la orden de Melquisedec, ustedes tienen esa unción. Cuando dice la unción del santo, no es del enmascarado de plata, sino la unción de Jesús está en usted. Y esa unción les hace conocer, no saber, sino conocer las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios. Una cosa es saber y otra cosa es conocer, ¿ok? Muchas personas pueden saber que Alejandra es mi esposa, pero yo la conozco, ¿sí? Hay una diferencia entre saber y conocer. Y acá dice, y conocer las cosas. ¿Ok? La unción del santo es una unción sacerdotal que santifica al creyente, al que ha creído en el Señor Jesús. Pero no solamente lo santifica, sino que le permite tener discernimiento espiritual para conocer todas las cosas. En el contexto en el que está escribiendo el apóstol Juan, se trata de poder conocer, de poder identificar al espíritu del anticristo que se estaba oponiendo precisamente a la unción del Espíritu Santo. Unos versos después, el apóstol Juan vuelve a decir, a ver si alguien puede leer 1 de Juan 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Ok. Un sacerdote de Dios, entonces, bajo esta unción sacerdotal, conocer a Dios y recibir enseñanza de parte de Él. Un sacerdote puede entrar en el lugar secreto de Dios y escuchar su voz. En Jeremías, Dios le dice, si hubieran estado en mi secreto, hay muchos predicadores que hablan de que entra en tu secreto, en tu lugar secreto y estate con Dios. Una cosa es tu lugar secreto, que tú puedes tener un lugar en donde entrar y tener comunión con Dios, pero de lo que está hablando Jeremías en ese punto es de que tú entres en el lugar secreto de Dios. Dios tiene lugares secretos. Okay. Dice, entonces, si hubieran entrado en mi secreto, hubieran escuchado, hubieran sabido, hubieran conocido. Bueno, el sacerdote tiene habilitación para entrar en el lugar secreto de Dios y escuchar su voz, de tener una palabra de autoridad para la gente, una palabra que provenga de la misma boca de Dios para apartar a las personas de sus pecados y llevarlos a la reconciliación con Dios. Esto es el sacerdocio. Ser un sacerdote de Dios es ser un instrumento santo que lleva la justicia de Dios a todo aquel que la quiera, ¿no? Es un instrumento de Dios, un instrumento santo, la justicia de Dios que sana, la justicia de Dios que libera. Dice Jesús, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a ustedes. Entonces tenemos una unción sacerdotal por la cual, siendo un instrumento santo de Dios, podemos llevar la justicia de Dios a todas las personas que lo quieran, a todas las personas que lo crean. Y es que, otra vez, lo inmundo hoy día sí puede tocar lo santo. Y tú eres lo santo. No sé si te estás dando cuenta, ¿ok? Tú eres el instrumento santo. Y si tú eres un instrumento santo, lo inmundo puede tocar lo santo para ser limpio, para recibir salvación y vida eterna.
Es la razón por la que tú, como instrumento santo de Dios, sacerdote de Dios, estás puesto en un lugar, en una colonia, en un trabajo, en una escuela, te mueves con ciertas personas. Tú eres el hombre, la mujer santa de Dios, el instrumento santo de Dios que Él ha puesto para que la gente pueda tocar lo santo. Tú llevas la palabra, tú llevas el poder, tú llevas la presencia, tú estás tocando lo santo, tú eres el sacerdote de Dios. La gente puede tocar lo santo y ser limpia, no morirse, sino recibir vida eterna. Así es que, bueno, yo te he hablado de esas dos unciones. La tercera unción de la que habla la palabra de Dios es la unción del reino. Sí, Blanca. an- antes antes de que avances más, este, entonces la unción es una persona, porque dice que enseña, porque dice que, o sea, dices que te da a conocer, que te enseña todas las cosas. Entonces la unción, estamos hablando que es una persona, es la misma presencia del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios La unción, en forma de aceite o como sí, así como esa unción, o sea, o sea, está representado por un aceite, pero entonces la unción es, ¿puedes decir que es una persona? sí, la unción, vamos a hablarlo de esta manera. La manera en la que nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo, también les he hablado de que hay tres maneras en las que nos relacionamos con Él, ¿no? Es el Espíritu de Dios con nosotros. Ujú, ujú. El Espíritu Santo con nosotros, esto es su presencia manifestada, ¿ok? Es que nos reunimos y donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. La presencia de Dios se manifiesta, la presencia de Dios toca a las personas, la presencia de Dios hace cosas maravillosas con nosotros. Segundo, la presencia de Dios o el Espíritu Santo en nosotros. Jesús dijo, ahora he estado con ustedes, pero estaré en ustedes. Estaba hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que vendría y habitaría dentro de nosotros. El Espíritu Santo habitando dentro de nosotros es la unción del leproso, ¿ok? Es que hemos sido limpios, hemos sido declarados puros y ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros empieza a guiarnos todos los días. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos perfecciona en la santidad. Pero la tercera manera en la que dijo Jesús, dijo, no se aparten de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, que era, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Sobre nosotros. Ya no estaba hablando de con nosotros, ni en nosotros, sino sobre nosotros. La unción que venía sobre el sacerdote no era tomada, ¿ok? No se la tomaba para que estuviera adentro, sino que el aceite era derramado encima de él, sobre él. Dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y venir sobre ti está hablando de una unción, poder, ¿ok? Autoridad desplegado sobre ti. Cuando dice la unción te enseña, es el Espíritu Santo, pero sobre ti. No el Espíritu Santo nada más dentro, sino el Espíritu Santo sobre ti, tomando la autoridad, tomando el señorío de tu vida, te da poder, te habilita con autoridad para las cosas, para hablar la palabra, para conocer las cosas, para tener discernimiento, dones espirituales. ¿Ok? La unción del Espíritu
es el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Ok? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y permea y se derrama hasta todas las vestiduras, ¿no? Está hablando del sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de la ley. Y dice, cuando estamos los hermanos juntos en comunión, dice, ahí se derrama el Espíritu, se derrama una unción sobre nosotros, la misma unción que estuvo sobre la cabeza, que es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de un sacerdocio diferente, que es el de Melquisedec, se derrama sobre nosotros y permea hasta lo último. Todo el cuerpo es permeado, toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es permeado con ese aceite de la santa unción, que es el Espíritu Santo sobre nosotros, el cual nos habilita para conocer, para tener poder, para enseñar la palabra, para tener revelación, etcétera. Ok. Sí, muchas gracias, Rubén. Esa era mi duda. ¿Ok? Muy amable. Por último, Gracias. el día de hoy todavía me faltó un buen pedazo así es que yo creo que van a ser más de 3 pláticas. La última unción que nos habla la palabra de Dios es la unción de reino. Se trata de una unción de gobierno, de mando, de autoridad. Varias personas podemos ver en el Antiguo Testamento que fueron ungidos con esta unción, como por ejemplo, pues Saúl, el primer rey que tuvo Israel, después David, luego podemos encontrar que Salomón también recibió esta unción de reino. A través de esta unción, ellos pues tenían el favor de Dios con ellos para poder gobernar a su nación, para poder salir victoriosos de las amenazas que tuvieran del enemigo. Saúl, nos dice la palabra de Dios, que él se rebeló a obedecer las instrucciones de Dios, lo que provocó que aquella unción se fuera de él. El Espíritu de Dios lo abandonó. Llegó a él un espíritu malo de miedo, tristeza, melancolía que estuvo sobre él, y este espíritu lo activó a aquel gigante, ¿no? Para atacarle. Así es que diferentes unciones nos muestran una progresión. Nosotros éramos leprosos, pero por la sangre de Jesús la lepra fue quitada y el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos declaró puros. Después, una unción sacerdotal ha venido para nosotros y esa unción sacerdotal nos ha ungido para poder tocar las cosas santas de Dios y manipularlas. Pero además hay una tercera unción progresiva que viene sobre nosotros, que es una unción de reino que nos da autoridad para gobierno, para gobernar sobre esta tierra. Unción de reino. Así es que 3, unción de leproso, unción sacerdotal, unción de reino. Hemos recibido una unción preciosa, un aceite de la santa unción, que es como le decía ahora mismo a Blanca, el Espíritu Santo sobre nosotros que nos habilita sacerdotalmente. Somos un reino de sacerdotes. Hemos sido proclamados una nación santa para Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así es que bueno, hasta aquí le vamos a dejar. La próxima semana continúo con este, creo que muy importante tema acerca del sacerdocio. Si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, bueno, ahora mismo. Hilda. Sí, Rubén, el sacerdocio entonces sí se puede perder también. O sea, Dios nos dio ya el sacerdocio, pero ¿lo podemos perder? Mira, la palabra de Dios nos dice que
guardemos que cuidemos una salvación tan grande como la que nosotros tenemos. Se puede, como les he comentado, se puede perder la salvación. Esa sería la primera pregunta. Para todos los calvinistas, me responderán rápidamente, no, de ninguna manera. De acuerdo a la palabra de Dios, dice, cuiden una salvación tan grande. Si nos dice que la cuidemos, es pues porque se puede perder. Es porque podría alguien perderla. Cuando dice la palabra que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para conservación del alma, preservación del alma. Quiere decir que cuando una persona pierde su fe, cuando una persona empieza a ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante, esa persona está en un camino de perdición que lo puede llevar a perder su salvación. Evidentemente, cuando una persona ha perdido su fe, empieza a retroceder, empieza a caminar hacia atrás, es una persona que no solamente va a perder la salvación, va a perder el reino, va a perder el sacerdocio, lo va a perder todo. ¿Ok? Sí, se puede perder, sí. Sí. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? No one else. Ok, bueno, pues entonces nos estamos viendo. Este sábado, les comento, tenemos oración familiar. Así es que les invito a que el sábado a las 9 de la mañana nos conectemos a través de Zoom para poder tener esta oración familiar. ¿Sale? En algún momento les voy a enviar la información también a través de redes y todo para que todos estén preparados. Que Dios les bendiga. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye bye.